Qué bueno que siga con más de Acción 10 en la mañana y en nuestro segmento de debates y soluciones. Vamos a hablar de la urgencia que sienten algunos sectores, sobre todo los sectores de oposición, de esa tan ansiada gran coalición, gran unidad, gran alianza o como se le llame. Realmente se ha dicho que hasta diciembre 31 tienen proyectados los opositores para poder conformar esta gran coalición. Veíamos en Acción 10 en la mañana incluso las reuniones que tuvo, por ejemplo, el representante del Partido Conservador con la Alianza Cívica. Según él, es la primera reunión formal que tienen con un partido político. Pero ¿a qué se está apostando? ¿Cómo se está trabajando con otros sectores, por ejemplo, como la UNAP y otros como el Movimiento Campesino? ¿Qué se debe hacer para articular esa tan ansiada unidad y tan urgente? Willy Narváez, hoy vamos a conversar con un experto acerca de este tema. ¿Esos primeros pasos son tardíos o todavía están a tiempo? Estaremos conversando este y otros temas con el politólogo José Antonio Peraza, pero le invitamos a usted, amigo televidente, a que envíe sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp y que lo haga de manera corta y también con mucho respeto con nuestro invitado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Willy? Muy buenos días, Jocelyn. Un placer. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y pues es un tema que yo creo que lo vamos a tener presente todo el fin de año. Es vital, digamos, yo creo que ya se llegó al tiempo donde hay que abordar el tema. Ya se ve el movimiento, ¿verdad? Ya los primeros pasos. En los pasos, los grupos moviéndose, cada quien tratando de tomar su mejor pose. Pero definitivamente que hay cosas que son importantes tomar en cuenta para empezar este proceso, o por lo menos así las considero yo. Una que es fundamental, creo, y yo se lo he manifestado, tanto a la Alianza Cívica como a la Unidad Nacional Azul y Blanco, el cuerpo de esta unidad tiene que ser esas dos organizaciones. ¿Por qué? Porque estas son las dos organizaciones que representan, digamos, lo nuevo después del 18 de abril. Ninguna de ellas existía antes del 18 de abril y de alguna manera representan, digamos, ese espíritu azul y blanco, ese espíritu autoconvocado, ¿verdad? Y yo creo que ese tema es fundamental. Hay algunos que plantean, bueno, lo que se necesita es una alianza electoral para salir de la dictadura y después vendrán otros procesos donde cada quien tomará su curso ideológico y político. Yo creo que ese es un gran error. Yo creo que ese es un gran error porque de alguna manera los asesinados, los presos políticos, por cierto, que es un tema fundamental, ¿verdad? Reclamar la libertad de los presos políticos antes de Navidad, ¿verdad? Yo el día de ayer tuve la dicha de estar con varias de las madres de los presos políticos y son personas que están sufriendo tremendamente por la cárcel injusta de sus hijos, y entonces esa unidad debe reflejar eso, ¿no? Los presos políticos, la posibilidad de que Nicaragua tenga un futuro diferente, la posibilidad de hacer política de otra manera. ¿Eso va a ser inmediato? Desde luego que no. Pero hasta el momento esa unidad está reflejando en realidad intereses políticos o aquella gran preocupación por los 139 ciudadanos que están... Es que lo político es todo. Porque lo económico es político, ¿verdad? En este momento todo lo que se está haciendo es político. Por ejemplo, los partidos están tomando sus previsiones para ver cómo calzan en este sistema, pero lo fundamental de todo este proceso es que estas dos organizaciones, tanto la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, continúen en su proceso, que yo sé que ya va avanzado, ya se han tomado decisiones sobre temas que se van a desarrollar. Incluso ya hay comisiones, se van a conformar comisiones para ir trabajando los temas del liderazgo, cómo se van a escoger los candidatos. Hay muchos de los temas que ya se han estado trabajando. Primer paso, que esas dos organizaciones logren la unidad, porque si ellos dos no pueden lograr la unidad, entonces va a ser muy difícil conseguirla, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde vienen los desprendimientos. Vienen los desprendimientos y se necesita definitivamente transitar a un proceso más, digamos, más amplio, donde ahí ya se tiene que hablar con los partidos políticos. El día de ayer la Unidad Nacional Azul y Blanco sacó un comunicado viendo cómo ve el proceso. Realmente me gustó cómo lo plantearon, porque de alguna manera recoge el sentimiento del 18 de abril. No es solo una alianza electoral. Claro, no podemos resolver todos los problemas políticos
digamos, de aquí al 2020 o al 2021, pero definitivamente el enfoque que le dio la Unidad Nacional Azul y Blanco, por lo menos a mí me gustó bastante. Ayer compartíamos con un invitado, Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller, y él decía que a todos los sectores les falta madurez política, no solo a la UNAP y a la Alianza Cívica, sino también a los partidos mismos, porque es precisamente por esta falta de madurez política por lo cual está el presidente Ortega en el poder, pero también está el antecedente, dicen algunos otros expertos, bueno, los nicaragüenses, de los pactos y el colaboracionismo. Sí. Los nicaragüenses nunca nos hemos caracterizado por la madurez política. Bueno, prueba de ello es que siempre hemos tenido problemas con la transición, ¿verdad? Siempre que hay un hombre fuerte, casi siempre hemos necesitado de una guerra civil para poder desalojarlo del poder, y siempre hay justificaciones, ¿verdad?, para decir por qué se debe quedar. Pero bueno, ese sistema no funciona. Por eso les digo yo que el tema de la unidad trasciende un problema electoral, ¿verdad? Un tema fundamental a resolver es cómo transitamos a la democracia y cómo salimos de la dictadura, pero la salida de la dictadura no es cualquier cosa, ¿no? No es que te vas a unir con cualquiera porque necesitas unirte. Yo creo que hay que tener un marco de coincidencia básico, donde haya principios, donde haya elementos fundamentales, para que nos demos cuenta quién verdaderamente está dispuesto a dar esos pasos. Les voy a poner un par de ejemplos. Yo no me sentiría muy bien, y lo digo a nivel personal, que no haya un acuerdo de que esa coalición electoral, alianza, como la quieran llamar, no tenga como reivindicación que en Nicaragua nunca vuelva a haber reelección presidencial, por ejemplo. Eso es un tema que es fundamental, que se plantea a la nación. No debe volver a haber reelección presidencial en Nicaragua porque ha demostrado que en Nicaragua no funciona. Ese es un tema importante. Otro tema importante, debe eliminarse de la Constitución el tema del transfugismo. No puede ser que un diputado esté vinculado al jefe del partido o al partido que decida cómo tiene que comportarse en la Asamblea Nacional. Son temas que parecen muy vagos, muy ambiguos, pero en realidad marcan digamos, una coincidencia de valores fundamentales para ver quién se adhiere a eso. ¿Pero eso se tiene que hacer en el pre o durante la reforma electoral, o priorizar otros temas y una vez se cambia el gobierno, en el hipotético caso que eso ocurra, ver otros temas? No, es que yo lo que creo son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los temas fundamentales, yo diría, en los próximos meses? Son dos. El tema de la unidad de las fuerzas opositoras y cuál va a ser esta estructura de la unidad. Y el segundo tema fundamental es la ley electoral. Perdón, la reforma a la ley electoral o la reforma electoral en general. Sin esos dos componentes es muy difícil que haya transición, porque es muy difícil, es imposible ir a elecciones con el Consejo Supremo que tenemos. Ahora, si Ortega quiere hacer su reforma, bueno, eso posiblemente va a intentarlo. Pero esos dos elementos son fundamentales. Lo que yo estoy planteando está en el ámbito de los valores, que es un poco ambiguo, ¿verdad? Pero es importante ver quién se adhiere a ciertas cosas y quién no. Porque esa es una manera, yo diría, fácil y bonita de ir dándonos cuenta quién en realidad debe estar en esa coalición o no. Porque, a ver, si un partido no está dispuesto a, por lo menos de manera pública, aunque lo pueden hacer por táctica política, pero de manera pública decir, nosotros creemos que no debe haber reelección presidencial, entonces me está demostrando que está ahí porque la urgencia política de la sobrevivencia implica que esté ahí. Ahora, esa gran alianza, ¿cómo se va a conformar? ¿Cuáles van a ser sus estructuras? ¿Cómo va a ser el comportamiento o la relación que van a tener con los partidos políticos que van a estar dentro de esa alianza? Porque se van a necesitar partidos políticos para esa alianza, ya sea nuevo o viejo, pero se va a necesitar. Ayer Alfredo César decía que se habían reunido formalmente con la alianza y que habían concertado algunos puntos. Pregunto eso, y lo otro es, ¿el decálogo de la alianza reúne los puntos fundamentales? ¿Usted lo ha conocido a nivel general? Yo lo que sé, Jocelyn, es que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en una reunión que tuvieron la semana pasada, acordaron de que van a conciliar, digamos, los 10 puntos, digamos, de la Alianza Cívica con los de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Creo que prácticamente hay coincidencias, creo que hay solo un tema que había planteado la alianza que no tenía la Unidad Nacional Azul y Blanco. No recuerdo ahorita cuál es de los específicos, pero es una cosa que es intrascendente, digamos, tomando en cuenta las coincidencias. Yo creo que en la visión, por lo menos de estas dos organizaciones, hay bastante coincidencia de qué es lo que se tiene que hacer con respecto a Nicaragua.
El gran problema es, a ver, si no se concibe que estas dos organizaciones tienen que ser el primer paso de esa unidad, eso no quiere decir que haya otros grupos que no se puedan ir organizando, pero creo que la clase política tiene que estar claro de que esas dos organizaciones tienen que ser, digamos, el pivote para ir construyendo esa gran alianza. Ahora, si no es así, ¿quién es el que va a tomar ese liderazgo? ¿Y qué consecuencias va a tener que haya otro grupo que se erija de esa manera? ¿Es positivo que se hayan reunido de manera formal con el Partido Conservador? Yo creo que todas las reuniones son positivas, porque incluso cuando te puedes reunir con tu mayor adversario, yo creo que es importante para ver qué estás pensando, sí o no. Yo expresé a algunos miembros de la Alianza Cívica que me parecía que eso se debió haber comunicado, por lo menos a la Unidad Nacional Azul y Blanco, para que estuvieran enterados de lo que iba a suceder. Hasta donde sé, parece que lo conversaron, pero que no se les informó de manera formal. Dicen que dijeron, la Alianza Cívica, que ellos no necesitan estar informando. Yo creo que si estamos en un proceso de unidad, no es porque se esté mintiendo, simplemente es bueno informar a la otra parte de cuáles son los pasos que se están dando, específicamente con los partidos políticos, porque hay división, hay percepciones diferentes de cómo deben abordarse el tema de los partidos políticos. Por ejemplo, hay gente que dice los partidos políticos, digamos, de corte tradicional, no le están aportando absolutamente nada a la unidad. Por lo tanto, lo que van a hacer es que la gente rechace su integración a una futura alianza. Pero hay otras personas que dicen que los partidos políticos, de alguna manera, son importantes porque tienen estructura, ¿verdad? Y se necesitan de alguna manera para poder construir esa alianza, porque la alianza en el Consejo, incluso con una reforma electoral, son necesarios, porque las alianzas que se inscriben son alianzas de partidos políticos, no de organizaciones que no tienen personería jurídica. Y, por ejemplo, ni la Unidad Nacional Azul y Blanco ni la Alianza Cívica en este momento tienen personería. ¿La van a poder obtener? Bueno, ese es otro proceso de negociación que debe ser importante. El otro gran tema es quién es el que va a ir a negociar cuando llegue el proceso de negociación. Hasta el momento Ortega no ha mostrado ningún interés de empezar un proceso de negociación. Estoy casi seguro que Ortega va a intentar hacer su propia reforma electoral hecha a su medida. Ortega no nos va a conceder nada porque a él le interese salir del problema o beneficiar a los nicaragüenses de salir de esta crisis. No, a Ortega lo que le interesa es sobrevivir en el poder, y va a tratar de hacer los cambios cosméticos necesarios para poder sobrevivir. La gran tarea nuestra es no permitir que eso suceda. Ahora, el otro punto de que esta semana el Partido Ciudadanos por la Libertad dio a conocer que se integran nuevos asesores. Claro. ¿Eso en qué vendría a ayudar? Y el hecho de lo que dijo en este programa también de Kitty Monterrey, con el hecho de que con la Alianza Cívica todo bien, pero con la UNAC pues tienen ahí cierto recelo. Bueno, yo creo que ese tema lo debe resolverse por él, ¿no? Por lo menos con las declaraciones que dio doña Kitty, son respetables, pero creo que la mayoría de los nicaragüenses no estamos por esa vía. Tomando en cuenta las 3 personas que han tomado como asesoras, yo creo que esas personas van a recomendar cosas que no van por esa vía. Por ejemplo, yo conozco he conversado muchas veces con don Bosco Matamoro, con don Humberto Belli muchísimas veces, y pues son personas democráticas a carta cabal, que a mí no me cabe la menor duda. Con Arturo Cruz prácticamente yo no tengo mayor relación, pero sí leo mucho sus escritos, pero definitivamente también lo considero un demócrata. Entonces yo no creo que personas de ese calibre vayan a recomendar algo que vaya en contra, digamos, de las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses. Y eso no necesariamente que coincidamos en todo. Yo ya expresé, no sé si fue hace 2 semanas, las diferencias que yo tengo con respecto a las declaraciones que dio don Arturo Cruz. Yo estoy convencido, ¿verdad? Puede ser que me equivoque, pero yo estoy convencido de que primero es la gran alianza o la gran unidad entre la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, y a partir de ahí empezar un proceso, digamos, de concertación con todos los demás grupos y ponernos de acuerdo cuáles van a ser, digamos, la relación que van a tener los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y todo el conglomerado que vaya construyendo esa alianza. ¿Usted no ve a una alianza cívica priorizando más el hecho de una unidad con C por L de lo más fuerte posible y excluyendo a la UNAP? Bueno, hay personas que piensan eso.
¿verdad? En estos procesos no son puros, ¿verdad? Hay personas que consideran, separémonos de la Unidad Nacional Azul y Blanco y construyamos, digamos, un polo, digamos, de centro derecha mucho más sólido, mucho más, digamos, robusto, donde esté presente la empresa privada. Hay personas que tienen ese pensamiento y lo expresan de manera privada, sin ningún tapujo, pues lo dicen claramente, pero hay personas que no tienen esa posición. Entonces, la alianza cívica es diversa y tenemos que estar claros de que esta unidad no va a ser de personas que tengan los mismos enfoques. Por ejemplo, hay personas que plantean esto: tenemos que construir un bloque antisandinista porque no necesitamos de los sandinistas para poder ganarle a Daniel Ortega. Creo que eso es un gran error. ¿Por qué? Porque ahí mucha de la rebelión de abril estuvo integrada por sandinistas o ex-sandinistas, ¿verdad? Y que también tienen mucho que decir sobre el país, así como hay muchos azules y blancos que vienen del Partido Liberal o que vienen de las filas liberales. Es más complejo el sistema. ¿Quiénes están en mayoría? No lo sé, porque no son temas que se han investigado de manera puntual, pero, por ejemplo, hubo gente del PLC vinculada a los tranques, que estuvo mano a mano con los MRS, con los conservadores, allá había gente de todo tipo. Creo que, si bien es cierto, va a haber una alianza electoral, tiene que ser una alianza o una coalición variopinta, que puede ir desde la centroizquierda hasta la centroderecha. Y algo muy importante, creo que se debe construir un núcleo de centro, que yo lo he dicho muchísimas veces, ¿verdad? Porque hay dos grupos, digamos, extremos: los que no quieren que cambie absolutamente nada, quieren simplemente una transición electoral y que continuemos con un juego político bastante similar al que existía antes del 18 de abril, que eso creo que sería, tal vez la palabra traición es muy dura, pero sería como ignorar lo que pasó el 18 de abril, ignorar los muertos, los exiliados, el sufrimiento de las madres. Creo que eso no es la posición, por lo menos de mi parte, que debemos seguir. Y están los otros, los que yo he llamado los 20 de julio, que tienen aspiraciones de cambiarlo todo y hacer una revolución a partir de lo que no se pudo hacer en el pasado, o sea, lo que no se pudo hacer en 1979. Los extremos ideológicos creo que en este momento están fuera, o deberían estar, digamos, no anularlos, porque eso no, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera, pero sí creo que no es el corpus con el cual debemos construir esta gran alianza electoral para poder enfrentar a Daniel Ortega. Ahora, ¿qué será lo que molesta de la UNAP, por ejemplo? ¿Será que algunos ven como una posición muy radical la de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Yo recuerdo que, por ejemplo, ellos han hecho una y otra vez el llamado a paros nacionales, a desobediencia fiscal. Quizá algunos desde afuera ven la posición de la UNAP como una posición firme, como una posición de exigencia, y ven la posición de la alianza como una postura más que pragmática, un poco complaciente, un poco de cuidar intereses. Eso desde afuera, pero desde adentro, ¿será que la Alianza Cívica, por ejemplo, ve la postura de la UNAP demasiado radical, o algunos sectores como el mismo C4L u otros ven esta postura de la UNAP muy radical y estas desconfianzas, ¿en qué la basan? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo porque, les doy un ejemplo. Yo estuve participando en la conformación, digamos, de las reglas para la próxima elección del Consejo Político de la UNAP. Yo les puedo garantizar ante las cámaras de este canal que el proceso para la elección, o por lo menos para definir las reglas de la próxima elección del Consejo Ejecutivo de la UNAP, fue totalmente transparente y democrático. Digamos, las 90 y tantas organizaciones que participan votaron. Se tuvo discusiones por horas, ¿verdad?, para ver cómo se iban a definir esas reglas, y ahora hay que aplicarlas. Y yo estoy casi seguro de que ese proceso va a ser profundamente transparente y se están tomando todas las medidas para que no haya cuestionamientos de ningún tipo. ¿Por qué? Por la transparencia y democracia de ese proceso. Entonces, lo que salga de la UNAP va a ser una representación de las organizaciones que representan esa unidad. Ahora, la Alianza Cívica también ha tenido procesos democráticos que son diferentes, tal vez no tan amplios, pero que sí son democráticos. ¿Por qué? Porque son organizaciones que tienen conformación diferente y además están conformados por sectores diferentes. Si uno es más democrático u otro, yo no lo sé, creo que no. Lo que pasa es que tienen orígenes y manera de relacionarse diferentes. Crítica de los dos bandos hay. No, uno dice, vos sos muy radical, pero por ejemplo ayer llegaron las madres de los presos políticos y lo primero que dijeron fueron, cuando llegaron,
Nosotros reconocemos que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha estado con nosotros en las calles, ha tenido como prioridad la salida de los presos políticos antes de Navidad. Al poco rato llegaron integrantes de la Alianza Cívica y se quedaron discutiendo para pedirle a la Alianza Cívica, digamos, de que también sea parte de ese proceso de liberar a los presos. Lo que le quiero decir es que hay vías diferentes, pero yo creo que hay la voluntad en la mayoría de los líderes de ambas organizaciones de conformar esa gran alianza. Pero ¿cuál es el pecado de la UNAP para que sea rechazada por algunos sectores? ¿Será que hay dentro de esta MRS? ¿Ese es el pecado de la UNAP? Bueno, algunos sí citan eso, ¿verdad? Es que eso existe. ¿Qué tiene de malo ser MRS? Bueno, por el pasado que supuestamente tienen, pero yo creo que, por ejemplo, a ver, aquí estuve yo hace como 2 semanas con Suyen Moreno, Suyen Barahona, siempre confundo ese apellido. Suyen Barahona, a ver, Suyen es una muchacha que no tiene absolutamente nada que ver con los sucesos que sucedieron, digamos, en la década de los 80, porque ella debe haber sido una joven que no tenía posibilidades de tener una participación activa en este momento. Ahora, no la podemos condenar a ella por cosas que no ha hecho, pero así podemos citar otra cosa, ¿no? Personas que pertenecieron a cierto grupo o que sus padres pertenecieron a cierto grupo y no las podemos condenar. El MRS tiene que hacer su reflexión, y sé que lo está haciendo, sobre cuál ha sido su papel en el pasado y cuál puede ser su papel en el futuro, pero también lo deben hacer los liberales. Los liberales deben hacer una reflexión profunda, y los conservadores también, sobre cuál ha sido su participación en la historia reciente de Nicaragua. Y también los orteguistas lo tendrán que hacer en algún momento, cuál ha sido su participación en todo lo que ha pasado. Los empresarios lo han dicho, todos tenemos responsabilidades en esta crisis, incluyéndolos a ellos. Y lo decía ayer también el doctor Aguirre Sacasa, ¿no? No hay pureza porque de alguna manera todos hemos estado involucrados. Ahora, esto es como un grupo de accionistas en una gran empresa. Puede ser que yo tenga dos acciones de responsabilidad en lo que haya pasado en Nicaragua, y posiblemente ustedes también, pero hay algunos que tienen millones de acciones, ¿verdad? Y yo creo que la gente los reconoce con claridad quiénes son aquellos que tienen mayores responsabilidades. Por eso, cuando se habla de la unidad, si bien es cierto, no hay que andar sacando todo el pasado, sí es importante ver hacia el futuro quién realmente está enfocado en la transformación, digamos, política de Nicaragua, porque como lo decía el doctor Aguirre ayer, la inmadurez política ha sido la norma de Nicaragua. Y la inmadurez es producto de los intereses desbocados de algunos líderes. Aunque a veces para algunos no es inmadurez, sino conflicto de intereses. Es decir, como a mí me interesa esto, no es que yo no sepa que estoy haciendo mal. No, es que lo sí hago lo saben. porque es que a mí me interesa. Sí, es que lo saben. Cuando decimos la inmadurez, ¿es por qué? Porque priva el interés personal. O sea, cuando hay una sociedad políticamente madura, la persona que quiere, digamos, anteponer totalmente sus intereses es controlado por el equipo político y social que lo acompaña y le dice, mira, aquí vamos a trascender las reglas, ¿verdad? Esa moderación es la que no existe. En Nicaragua hay un líder y todos los que están alrededor se enfilan a sus decisiones y son capaces de hacer casi cualquier cosa en nombre del líder del momento, pero son básicamente intereses personales jugando, ¿no? Sí, vamos a pedir a nuestros amigos televidentes de que si usted desea participar en este programa puede enviar sus audios a través de la línea telefónica 8512-2828, un máximo de 28 segundos, y también que lo haga de manera respetuosa. Vamos a pasar ya de hecho algunos de los audios que han enviado nuestros amigos televidentes para que nuestro invitado responda a sus preguntas o comentarios que hagan al respecto. Vamos a escuchar el primero de estos. Buenos días, señor Peraza. La situación de Nicaragua sigue de bajada, o sea, la economía, sociopolítica y todo, y seguimos esperando la unidad. Ya es hora, y es hora. Esa unidad, mira, que no se pronuncian sobre lo que está aconteciendo ahorita. La Alianza Cívica queda callada, mucho calla, y el que calla otorga. Pase buen día. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, televidente, Canal 10, soy Antonio Peraza. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la UNAV y la Alianza Cívica se han retirado de las protestas? O ya se vendieron o ya amarraron el tamal. Nadie se ve en las protestas, solo se ve en la madre de los presos políticos y los familiares. Por favor, conteste qué ha pasado con esos dos grupos. Muchas gracias. Tercer audio.
Una pregunta para el señor Peraza de la UNAP. Yo miro que son un montón de organizaciones que están unidas en la Alianza Cívica, pero hablábamos de democracia, pero en ninguna parte veo yo quién los eligió a ellos, esos procesos democráticos que tanto hablan, que nosotros creemos que seamos democráticos, pero yo miro que se escogen de dedo todos. Yo soy el representante o se autonombran. ¿Qué me puede decir sobre eso el doctor Peraza? Muchas gracias, buen día. Siguiente audio. Lo que en Nicaragua se necesita quizás no es una alianza electoral, porque todos los partidos políticos que hay en Nicaragua tienen las manos llenas de sangre, tienen sus manos manchadas con robo al Estado. Ahí lo que están buscando son personas con lucrarse con puestos políticos y nada más. Ahí no quieren ayudarle a Nicaragua. No hay que engañarse, señores. Buen día, quinto y último audio. Buenos días a todos los que están ahí en Acción 10, al doctor que está ahí dando la entrevista. Creo de que en todo un año han pasado creyendo en esa unidad que van a hacer y sin embargo lo que han logrado más bien es la represión más fuerte contra el pueblo. Y creo de que más bien no vamos a llegar a nada y vamos a tener que esperar las elecciones hasta 2021. ¿Por qué? Por la falta de unidad de todos estos partidos políticos y todas estas personas que en realidad no tenemos un líder, no lo tenemos un líder que saque la cara y que dirija esa oposición que tanto estamos esperando. Buenos días. Buenos días, gracias al amigo televidente y a todos los que enviaron sus audios a través de nuestra línea de WhatsApp. Contestemos el primero de los audios que decía el amigo televidente que la economía bien bajada y pues prácticamente la Alianza Cívica no se pronuncia ni nada por el... Pero bueno, a ver, yo tengo que ser un poco crítico hay veces con las preguntas que se hacen. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco están generalmente emitiendo comunicados, haciendo conferencias de prensa. Entonces la gente empieza a decir de que ¿por qué tantos comunicados y conferencias de prensa? Bueno, porque hay cosas que hay que comunicar. Ahora, el gran problema, y ahí yo me uno a la crítica a ambas organizaciones, era que nos centráramos solo en hacer comunicados y como dice el doctor León Núñez, contundente, usan esas palabras como que el adjetivo va a hacer que la realidad se transforme. Definitivamente la realidad no se va a transformar si la gente no sale a la calle y no reclama sus derechos, pero eso es un proceso que se tiene que dar, no va a ser producto, digamos, de una generación espontánea como fue el 18 de abril, porque ese proceso ya se dio y ahora tiene que pasarse por un proceso de transición que tendrá su desenlace, pero que no sabemos en qué momento será. El otro amigo decía, ¿por qué el UNAP y la Alianza Cívica se han retirado de las protestas? Bueno, porque no hay protestas casi. Hay protestas pequeñas porque hay un aparato policial y represivo que anda tratando de neutralizar todo foco de protesta. Y precisamente lo que no se quiere es que se exponga a la gente. Por ejemplo, ayer llegaron las madres de los presos políticos. Todas andaban golpeadas. Una andaba reventada la nariz, la otra la boca, andaba con sus brazos lastimados. ¿Por qué? Simplemente por decir que quieren que sus hijos pasen con ellos en diciembre. O sea, la Navidad, estar con sus hijos, derecho fundamental que tiene cualquier ser humano y mucha más una madre. Los que tenemos hijos sabemos lo que a uno le duele que le pase algo a un hijo. Y peor cuando están injustamente detenidos. Entonces, lo que pasa es que no hay que exponer a las personas, ¿verdad? No se trata de tener un montón de mártires más y además están sufriendo, todos los que salen a la calle están sufriendo la represión. El tercer amigo se preguntaba el hecho de que hay varias organizaciones dentro de la Alianza Cívica y cuestiona pues el hecho de que quién eligió a los que están representándola actualmente, si se fue a través de dedazos. Bueno, yo en la Alianza de la Unidad Nacional Azul y Blanco yo sí les puedo decir, ¿verdad? Porque yo he estado más cercano a esos procesos. Básicamente hay 90 organizaciones que votaron en un proceso de votación y decidieron que las personas que iban a estar en el Consejo Político eran producto de la voluntad de esas 90 organizaciones. Ahora, alguien me puede argumentar, yo no participé en ese proceso, es lógico. O sea, participan en ese proceso los que son parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hasta donde yo sé, cualquier organización o grupo de personas que se junten pueden solicitar su ingreso a la Unidad Nacional Azul y Blanco.
así funciona el mundo, tiene que haber un orden y las personas que votan son las personas que son parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es decir, que aquel que no se sienta representado por la UNAP, Sí. por la cual usted está hablando en este momento, por mayor conocimiento, podría llegar y decir, yo quiero ser partícipe de este proceso de unidad. Claro, yo creo que, bueno, como nosotros hicimos, ¿no? El Movimiento por Nicaragua decidió, nos hicieron la invitación, ustedes quieren ser parte de la UNAP, hicimos nuestra ficha, la llenamos y somos parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Qué significó ser parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco? Que nosotros tenemos un voto para definir cosas. Ahora, si la mayoría de las personas que están ahí, no la mayoría, todas recibieron un voto afirmativo de una cantidad importante de organizaciones, tienen el derecho de estar ahí. Así funciona la democracia. Ahora, no se puede estar recalcando todos los días cómo fue electa una persona, pero yo sí les puedo decir que el proceso fue democrático. Tal vez no fue enteramente participativo en el primer momento porque era la primera experiencia, ¿no? Pero yo les aseguro que para la próxima ha habido una consulta amplia para poder definir de manera democrática cuáles van a ser los nuevos liderazgos. Quizá la molestia del amigo televidente también es por el hecho de que la Alianza Cívica siempre sus principales cargos están ocupados por empresarios. ¿No es posible ver a alguien de la UNAP en esos cargos principales como parte de esta Alianza Cívica? Pero es que la Alianza como signo Cívica de pluralismo. y Yo la sé que UNAP son distintas, pero distintas. precisamente no se podría ver a alguien de la UNAP dentro de la Alianza en uno de esos cargos más importantes. Es que a lo mejor eso es lo que la gente quisiera ver. No, es que yo lo que pienso es lo siguiente, cuando venga la gran coalición, la que esperamos todos que se dé, ahí tendrá que definirse cómo va a haber la fusión de esas dos organizaciones, ¿verdad? A ver, la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene 12 personas, ¿verdad? 12 personas que conforman su consejo político. Y la Alianza Cívica creo que anda por 7 personas. 7 u 8, creo que 7 son, ¿verdad? Que conforman su comité ejecutivo, hasta donde yo recuerdo. ¿Cómo se van a funcionar? ¿Cuáles van a ser las personas que van a estar en cargos ejecutivos para poder dirigir ese proceso? Eso lo sabremos cuando se dé el proceso de unidad. Por eso es que la gente dice, ¿por qué no se da la unidad de manera inmediata? Porque nosotros estamos acostumbrados a la visión caudillista, ¿no? Este es el líder y la procesión se organiza alrededor del santo, que normalmente es el líder. Dichosamente, en este momento no se puede hacer así. Entonces, los procesos tienen que ser consultados, tenés que ponerte de acuerdo con personas que piensan totalmente diferente a vos, y por lo tanto tenés que hacer un esfuerzo de cabildeo para convencerlos para que voten por vos. Así se construye la democracia. Nosotros en 2 siglos nunca hemos tenido esos ejercicios y por eso estamos metidos en los problemas que estamos metidos. Eso lo debemos haber aprendido en el siglo pasado, pero nunca lo hicimos. El cuarto amigo afirma de que Nicaragua no necesita una alianza electoral porque ya ha quedado demostrado que han habido robo de parte al Estado. Y también dicen que buscan lucrarse en puestos políticos más que todo. A ver, entonces, ¿cómo podemos enfrentar a Ortega? ¿Lo vamos a enfrentar desorganizado? ¿Va a ser generación espontánea? ¿Cómo vamos a llevar los fiscales a las juntas receptoras de voto? ¿Cómo vamos a poder negociar con el dictador? No, tiene que haber una organización, ¿verdad? A ver, ¿para qué uno participa en política? Para tomar los puestos del Estado y conducir las políticas públicas por la visión política e ideológica que tenga X o Y partido. Entonces, participación política y toma del poder en el Estado son 2 cosas que van indisolublemente relacionadas. Yo se los he explicado muchas veces aquí. Uno no participa políticamente para después decir que no voy a gobernar, porque sería un contrasentido. Ahora, que la finalidad de la política se volvió la búsqueda de puestos, eso es reprochable en cualquier lugar, pero la lógica de tener un planteamiento político, ir a las elecciones, es para asumir, digamos, la conducción del Estado y poderle imprimir, digamos, al proyecto político las ideas que nosotros queremos. Por eso yo les decía que es muy importante ponerse de acuerdo en los valores, en las propuestas, porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta si nos identificamos o no nos identificamos con ese proyecto político. El quinto y último audio decía el amigo televidente que 1 año se viene hablando de unidad, pero lo que se han ganado es represión y habría que esperar las elecciones del 2021 porque también dice que hay falta de unidad y no tenemos ningún líder. A ver, volvemos a lo mismo. Nos dicen que ¿por qué no salimos a protestar? Bueno, cuando salgamos a protestar va a haber represión. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Hay que protestar,
porque las cosas no están bien. Estamos viviendo una dictadura y una represión que no se justifica porque la Constitución en los artículos 52, 53 y 54 nos dice que los nicaragüenses tenemos libertad y tenemos los derechos garantizados de protestar y de reclamarle al Estado. Entonces, eso está garantizado y por lo tanto la policía debería protegernos para que protestáramos, no reprimir. Y se necesita un proceso de organización para poder participar ¿No han en las pensado, elecciones. José Antonio, en otras formas de evidenciar los criterios y de hacer presión pública? Por ejemplo, las concentraciones, o siempre sí hay temor, concentraciones en lugares estratégicos, no lugares como centros comerciales y ese tipo de cosas, porque veíamos lo que ocurrió hace un par de días, el día lunes, en el plantón ahí en Plaza La Victoria, en carretera a Masaya, donde pues nuevamente no se pudo ejercer la total pluralidad de criterios y la total demanda, pues ahí en ese lugar por la presencia policial, pero no es válido otros lugares estratégicos, otras formas de protestar, ya no en las calles en manifestaciones, sino en otros lugares. Bueno, una de las grandes discusiones en el proceso de unidad o de conformar esa gran coalición es conformar un proceso de estrategias de incidencia política, porque definitivamente los piquetes express que han tenido su impacto no son suficientes, digamos, para establecer una situación que haga a Daniel Ortega, digamos, sentirse molesto por las protestas. Definitivamente sí lo manifiesta con respecto a las sanciones, ¿verdad? Es evidente que hay molestia por las sanciones que ha venido sufriendo, digamos, su círculo personal. No hay duda de que la incidencia política necesita una dosis nueva de creatividad para poderlas hacer de manera diferente sin arriesgar a la gente. Porque ese es un tema muy importante. La dirigencia política tiene que ser responsable, porque son seres humanos los que están protestando y son seres humanos los que están siendo reprimidos. Y por lo tanto eso implica sufrimiento, no solo para ellos, sino para su familia. Este país no necesita ni un mártir más, ni un héroe más. Hay demasiados. No necesitamos uno más, no necesitamos probarle nada a nadie. Ya han muerto más de 400 personas y hay decenas de desaparecidos. Entonces, hay que ser responsable con las personas que, digamos, están dirigiendo eso con respecto a los temas de la incidencia política o la protesta. Pero definitivamente se necesitan nuevos esquemas y en eso se está trabajando. Pues la lucha ha ido cambiando, digamos, los procesos de represión han venido cambiando. Y entonces hay que irse adaptando a las situaciones que vamos enfrentando día a día. Vamos a hacer un corte comercial. Al regresar seguimos hablando de este tema, pero también de qué opinión le merece a usted el hecho de estar esperando con mucha expectativa o poca expectativa para algunos el informe de la Comisión de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua, un informe que se ha dicho va a ser contundente, pero qué tanta relevancia puede tener en este contexto y tomando en cuenta todos los fenómenos que rodean a Latinoamérica y la posible cita a una reunión extraordinaria, si esto se va a poder dar o no. Regresamos con esto y más. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su revista Acción 10 en la mañana en el segmento Debates y Soluciones, donde estamos abordando el tema de la unidad en los partidos políticos y las alianzas en cuanto a la solución de la crisis en nuestro país. Antes de irnos a la pausa comercial, Jocelyn Medrano pues hablaba sobre el hecho de que el próximo 11 de este mes está previsto se presente el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos. Pero respecto, estamos conversando sobre ese tema con el doctor José Antonio Peraza y sobre el hecho de que a raíz de las situaciones la convulsión que ha habido en el continente americano, esto podría llevar a que este informe se presente posteriormente o posiblemente estaremos viendo el próximo 11 de noviembre la presentación de los resultados. Yo creo que el 11 va a ser difícil porque hasta donde tengo conocimiento ese día es feriado en Estados Unidos. Creo que es el día del veterano, el de los veteranos de guerra, hasta donde yo sé, pero realmente no lo he investigado, pero hasta donde he sabido existe ese problema. Ahora, si es el 11 o el 12 o el 14, pues ya un día más, un día menos, yo creo que pues no va a cambiar esta historia. Pero sí creo que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, hay claridad de que parece no hay los 38 votos. Los 24 votos, pero estoy pensando en otra cosa. Los 24 votos no existen. Me imagino que se va a seguir intentando. Yo creo que hay consenso en la mayoría de que llamar a una sesión extraordinaria, digamos, no tiene ningún sentido mientras no se tengan los votos.
eso no significa que digamos, el campo de acción de la OEA no sea importante. Si es importante, he estado hablando con algunos ex cancilleres y me dicen de que la OEA tiene algunas estrategias, digamos, para presionar con algunas propuestas que no requieran 24 votos, sino 18, para seguir la presión con Ortega. Posiblemente van a tener que haber concesiones y algunos temas. Las islas del Caribe, parece que hay cuatro islas que tienen posibilidades de cambiar, digamos, su perspectiva, siempre y cuando se cambie, digamos, el tema de la resolución que se puede emitir sobre Nicaragua, pero esos son procesos de negociación que están en marcha. Ahora, el tema fundamental es lo siguiente, hay gente, estamos claros de que va a ser un informe duro y no puede ser diferente, porque ¿de dónde se va a nutrir la OEA? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de todos los informes que hemos visto donde ha sido durísima la crítica al régimen de Ortega. Entonces, por lo tanto, no va a ser igual. Además, si uno lee o por lo menos escucha al representante de Estados Unidos, el embajador Trujillo, pues él ha sido bastante claro. Ahora, ¿cuál es el gran problema de que solo nos centremos en el tema de las sanciones? Las sanciones se tienen que dar en un marco de buscarle la salida a la solución para Nicaragua. La idea no es destruir el país, la idea es que si van a haber sanciones o si va a haber una suspensión de Nicaragua, digamos, de los procesos de la OEA, que son cosas diferentes, ¿verdad? Porque puede ser suspendida. Claro, eso tendría repercusiones inmediatamente en el BID y en muchos de los préstamos, digamos, que ya casi Nicaragua por esa área está recibiendo muy pocos desembolsos, salvo los que están ya contratados desde hace mucho tiempo. Pero definitivamente cambiaría el panorama. ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Qué va a pasar en la OEA? Parece claro de que no están los 24 votos, pero eso no quiere decir que no se pueda seguir en el proceso político. Las situaciones en los otros países latinoamericanos no van a distraer la atención o la prioridad, el orden de prioridad en el caso de Nicaragua. No, es que eso ya está acordado. O sea, si hay una... que fue la Asamblea pidió una resolución de que viniese una comisión que no fue aceptada, de ahí ya vamos mal, ¿verdad? Porque una comisión de la OEA que está respaldada por 20, creo que fueron 21 países que dijo vaya y vea si hace sus gestiones a alto nivel para ver cómo se soluciona el problema. ¿Qué quiere decir? De que Nicaragua le está diciendo a la comunidad americana, yo no tengo ninguna intención de negociar con nadie lo que está sucediendo en Nicaragua. Eso es grave porque todos sabemos que están pasando cosas difíciles. Ahora, tenemos el tema de Chile, tenemos el tema de Bolivia, son situaciones totalmente diferentes. Yo creo que la que más se parece a nosotros es lo que ha pasado en Chile. Hay un cuestionamiento del estatus que se tenía, digamos, con la actuación de Evo Morales, pero hay cosas sobre Nicaragua que seguirán su curso. Claro, lógicamente las personas que están dedicadas a los temas de emergencia de América, pues tendrán que tomar tiempo para atender otras situaciones, pero yo no creo que el tema de Nicaragua se detenga porque tiene su propia agenda. Además, hay un acuerdo firmado entre el OEA y el gobierno de Nicaragua para ver el tema de las reformas electorales. De hecho, en el tema de Bolivia, muchos pueden visionar, quizá en algunos sectores de oposición, que lo mismo que está pasando en Bolivia puede pasar en un eventual escenario de elecciones sin una reforma electoral que en realidad garantice que sean unas elecciones válidas, unas elecciones transparentes, unas elecciones sin cuestionamiento. ¿Será posible que esto pueda ocurrir en nuestro país, tomando en cuenta el contexto en el que vivimos, la postura de la oposición en Nicaragua y las cuestiones internacionales que puedan ejercer presión para una reforma electoral transparente, una reforma electoral que pueda satisfacer todos los criterios? Bueno, mira, no hay duda que lo que pasa en Bolivia va a tener repercusiones en Nicaragua. Digamos, una actuación, digamos, deslucida de la OEA o poco firme de la OEA en Bolivia nos va a estar alertando de qué puede pasar en Nicaragua en un determinado conflicto bastante similar. Por eso es fundamental que la reforma electoral, yo les vine aquí hace como un mes y le leí un montón de temas sobre cuáles pueden ser las posibles reformas electorales, pero yo me voy a centrar en 2 o 3 que creo que son imprescindibles. A ver, la primera, hay que reformar el Consejo Supremo, ¿verdad? Desde el Consejo Supremo hasta la Junta Receptora de Votos. Eso va a ser producto de una negociación política, casi seguro. Entonces, ese tema se tiene que abordar para poder ir a un proceso electoral que sea creíble, que la población diga, yo me siento bien en ir a ese proceso y por lo tanto voy a ir a votar.
porque si no la gente se va a quedar en su casa como sucedió en el 2016 y en el 2017. Ese es un tema fundamental. El otro tema fundamental es de la observación electoral. Tiene que haber observación electoral internacional y nacional. Bajo la figura de observación, no de acompañamiento. Observación, quitemos eso de acompañamiento que nunca existe. Bueno, o sea, eso no. Bueno, así lo llamó el Así gobierno. lo llamó. Incluso llegamos al ridículo de que en el memorándum, entendimiento entre la OEA para venir a ver los temas de Nicaragua se dice, se va a usar el término acompañamiento, pero se define, hay una nota de página, pero se define como la OEA interpreta el tema de observación electoral. O sea, al final fue un tema semántico. ¿Cuál era la diferencia? Y yo les voy a decir cuál era la diferencia entre acompañamiento y observación. Básicamente era una fundamental. Es que el acompañador, digamos, para llamarlo de alguna manera, no tenía la libertad ni de reunirse con todos en lo que ellos quisieran, ni en el momento que ellos quisieran, ni podía dar declaraciones, sino hasta que el Consejo Supremo diera la declaración, digamos, de cómo había transcurrido y cuáles habían sido los resultados del proceso electoral. Eso es inaceptable para un proceso electoral futuro. Tienen que ser observadores. Tiene que ser observación. Semánticamente y en funciones observadoras. De las dos maneras tiene que quedar claro que no podemos cambiar el término y tampoco digamos los conceptos que están detrás de ese término. En otras palabras, el observador puede hablar con quien quiera, cuando quiera y pueda dar opinión durante todo el proceso de qué es lo que está. Esa es la diferencia fundamental de acompañamiento, que no existe en ningún lugar del mundo, simplemente en los países que quieren ocultar algo. Y aquí queremos que todo sea transparente. Entonces vuelvo. Reforma al Consejo Supremo, observación electoral y la posibilidad de los partidos políticos de poder fiscalizar todo el proceso del Consejo Supremo Electoral de manera libre y anticipada. O sea, que desde 6 meses antes o de que el momento que se abra el proceso electoral, los partidos políticos puedan estar observando todo. Esos 3 temas nos garantizarían tener unas elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Ahora, dentro de esos 3 temas hay un montón de detalles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a transformar ese Consejo Supremo? ¿Cuáles van a ser las facilidades que va a tener la observación electoral? ¿Qué posibilidades van a tener los partidos? Pero conceptualmente con esos 3 temas yo creo que podríamos tener unas elecciones. Y hay que tener claro una cosa muy importante. Para la unidad es fundamental que vayan a la par las reformas electorales, porque una y otra son importantes, que haya, digamos, un acuerdo entre esos 2 temas para que todos estemos de acuerdo cuáles son las reglas en las cuales se va a jugar. Y sin dejar el avance de los otros temas que ya habían sido acordados previamente en el diálogo, como la liberación de todos los presos, la libertad de manifestación, entre otras cosas. Yo ya se los dije desde el inicio, ¿no? El tema de los presos políticos, esperamos que estén libres antes de Navidad, para que sus padres estén con ellos y pasen una Navidad feliz, ¿verdad? El tema de los presos políticos y las libertades no son negociables por una cosa bien simple. No puede haber un proceso electoral sin libertades. No se puede canjear la reforma electoral a cambio del no avance de estos temas. No, no se puede. No debería ser. Vamos a darle paso a una segunda parte de audios que nos han enviado nuestros amigos televidentes. Adelante con el primero. Buenos días. Y lo que va a pasar es que Nicaragua se va a convertir en un tercer y segundo Venezuela, Cuba, que pasan los años y más bien no pasa nada. Y entonces lo que hacen es crear un problema para largo plazo, para no sé cuándo, así como vive en Venezuela, como vive Cuba. Entonces más bien lo que deberían de hacer es ya buscar cómo hacer cambios radicales. Si van a actuar, tienen que actuar con la fuerza. Si no actúan con la fuerza, no va a pasar nada en Nicaragua. Lo que se va a hacer es mantenerse así como en Cuba, en Venezuela, nada más, simplemente. Muchas gracias, amigo. Siguiente audio. Todos sabemos que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Están peleando y estamos luchando para que se supone pues se vaya Daniel Ortega. Pero en cuyo caso este hombre se vaya, ¿a quién vamos a proponer de presidente? ¿A quién tenemos nosotros que no tenga la cola que le pisen? Porque no podemos poner a otro presidente lagarto como el que está ahorita. Muchas gracias. Tercer y último audio. Buenos días. Bueno, pues la verdad no sé, pero estamos pidiendo elecciones, pero ¿a quién vamos a poner al final? Si todos los partidos políticos han robado, han asesinado. Muchas
gracias al amigo y vamos a responder pues las siguientes preguntas, ¿verdad? El primero decía pues de que Nicaragua prácticamente se encamina hacia la situación de Venezuela. Yo espero que estemos lejos de eso. Y precisamente ahí es donde se apela a los liderazgos de que no permitamos de que Nicaragua llegue a los procesos de Venezuela. Creo que se han tomado algunas acciones para que la economía no se desboque, ¿no? No es suficiente porque eso no va a reactivar la economía, los mecanismos que ha implementado el Banco Central, pero definitivamente si no hay una resolución de la crisis, el proceso de deterioro va a continuar y no hay manera, digamos, si existe la posibilidad, o por lo menos el gobierno piensa que puede, digamos, retomar, digamos, el crecimiento en las condiciones políticas que tenemos, yo creo que es muy difícil. Ayer bueno, hay varios economistas que han hablado de que hay proyecciones hasta reactivación de Nicaragua en el 2024. Imagínense cuántos años, estamos hablando 5 años después. Vamos a retroceder inmediatamente porque la población sigue creciendo, ¿verdad? Y no es sostenible esto a largo plazo, principalmente en una economía tan débil y dependiente como la nuestra. Entonces, esperemos, ¿verdad?, que la cordura prive y que no volvamos a destruir el país como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Creo que podemos unificar el segundo y el tercer audio, porque percibo en el segundo de los audios que el amigo habla pues sobre el tema de las elecciones que tanto se ha abordado en el país, pero el detalle es que los candidatos pues son inexistentes todavía, y eso creo que viene a la cuestión de la unidad, tanto tiempo pues de que se ha hablado y nunca se concreta. Y la tercera pregunta, hablaba pues el siguiente de los amigos de que prácticamente no hay credibilidad en los partidos porque todos han robado, según él, ¿verdad? Todo tiene cola que les pisen, bueno, también, pero ese tema ya lo abordamos, ¿verdad? En este sentido, miren, esto es como un círculo vicioso. Vean, uno de los temas fundamentales que estuvieron discutiendo tanto la Unidad Nacional Azul y Blanco como la Alianza Cívica es el tema de diseños de mecanismos para la elección del liderazgo. A ver, mientras no tengamos esa gran unidad o esa gran coalición, como le querramos llamar, ¿cómo vamos a elegir a los líderes? Otra cosa es que surja un caudillo y alrededor de él aglutine a todos los demás. Eso es lo que no debe pasar. Debe ser todo lo contrario. Debemos aglutinarnos para ponernos de acuerdo en los mecanismos y a partir de ahí vamos a elegir a los nuevos liderazgos que se van a destacar. ¿Por qué? Por su participación en la lucha, por el apoyo que tengan, digamos, por la capacidad de argumentar cuáles son las salidas para Nicaragua. Pero eso tiene que ser parte de un proceso, porque lo otro que estamos pidiendo es hacer lo que siempre hemos hecho, un caudillo alrededor del cual la procesión se ordena. No puede ser así, ahora es lo contrario. Primero va a haber una procesión y después la procesión va a decidir cuál va a ser la persona que la va a liderar. Y es que el sentir de los nicaragüenses es eso, que hay mucha desconfianza, como en la época de los Somoza, donde había personas que se prestaban incluso a procesos electorales, podían incluso ganar o ganaban y sencillamente pues los compraban y daban a Nicaragua en bandeja de plata precisamente por esos intereses. Precisamente por eso yo les decía al inicio lo vital que es que estas dos organizaciones lleguen a un acuerdo, porque reflejan, no quiere decir que sean perfectos, pero reflejan el sentimiento de lo que pasó a partir del 18 de abril, porque para los partidos políticos es muy difícil aceptar que la gente los dejó al margen, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que tienen fobia contra los partidos. No es que hay fobia por los partidos, no es que las otras organizaciones tenemos fobia para los partidos. La gente rechazó, digamos, el actuar de la mayoría de los partidos políticos, por no decir todo, a partir del 18 de abril, y por lo tanto la gente tiene resquemor de dejarlos entrar, porque muchos de ellos son responsables de lo que ha sucedido. ¿Qué tanto podrían aportar los partidos en esto? Esa es una gran discusión, ¿verdad?, de qué es lo que pueden aportar. Yo creo que las bases de los partidos, principalmente de los grandes, tienen mucho que aportar, pero esa es una opinión muy personal. Yo creo que las bases del PLC, las bases de C por L y del Partido Conservador, principalmente en el campo, tienen muchísimo que aportar, tienen muchísima experiencia y son gente sana, gente que está disconforme con la participación de sus cúpulas dirigentes. Pero precisamente por eso hay que tener mucho cuidado en cuál va a ser el mensaje que se tiene que manejar con los partidos políticos.
pero yo creo que es trabajable, ¿no? Lo ideal, aunque se parezca utópico o muy mágico, sería que pasen antes por un saneamiento estos partidos políticos y después se vea lo que realmente pueden aportar luego de ese saneamiento. Yo creo que no tendríamos tiempo. El sentir de algunos, ¿no? Yo creo que no tendríamos tiempo porque, a ver, ¿qué influencia puedo tener yo u otra persona, ustedes, en las decisiones que se tomen a lo interno del PLC o del Partido Conservador o C por L? Muy poca. Yo creo que son procesos de reflexión que se tienen que dar una vez que se alcance la democracia. Pero definitivamente yo creo que el enfoque a los partidos políticos debe ser, pueden aportar al proceso de transición, pero definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo en un marco, digamos, conceptual, ideológico y de protesta que esté en consonancia a lo que la gente demandó a partir del 18 de abril y que es un estilo de política diferente, un proceso más democrático para escoger a los liderazgos y que los liderazgos se definan en el terreno, no sean producto de la voluntad del caudillo o del líder de turno. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algunas conclusiones generales antes de finalizar? Yo creo que los 2 meses, noviembre y diciembre, van a ser muy importantes para perfilar qué es lo que vamos a estar viendo el próximo año. ¿Qué es lo que yo deseara como nicaragüense, no como analista ni como politólogo? Deseara de que se conforme una gran coalición donde estén representadas la mayoría de las fuerzas para poder tener una transición política ordenada que nos permita retomar el crecimiento y la transformación de Nicaragua cuando hayamos salido de Ortega. Gracias nuevamente, José Antonio, por haber compartido muy con nosotros. Muy buenos días y un placer de haber estado con ustedes nuevamente. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar mucho más. Quédese con Acción 10 en la mañana, ya volvemos.